Soy Carlos Eduardo Montaño Vivas y estas son Crónicas Inexplicables. Fantasmas de la antigua Roma. Una de las primeras referencias a los fantasmas en la antigua Roma nos las presenta Plinio el Joven, quien recoge una famosa historia describiendo sonidos espectrales, visiones y en general todos aquellos aspectos que comúnmente conocemos como manifestaciones de espíritus de muertos en un inmueble encantado. Había en Atenas una casa grande y espaciosa, pero de mala fama y maldita. En el silencio de la noche se oía el sonido de hierros, y si escuchabas con atención, se oía el ruido de cadenas, primero más lejos, luego más cercano. Enseguida aparecía la visión, un viejo esquelético con larga barba y pelo desordenado. Llevaba cadenas en las manos y en los pies y hacía ruido con ellas. Los pobres vecinos pasaban las noches en vela por el miedo. La casa permaneció abandonada a la más absoluta soledad a causa de la aparición. Sin embargo, se siguió anunciando por si alguien desconocedor de la desgracia quería comprarla o alquilarla. Llega a Atenas el filósofo Atenodoro, lee el anuncio y, asombrado de su bajo precio, se entera de todo el asunto y, a pesar de todo, la alquila. Cuando cae la tarde, ordena preparar un lecho en la parte delantera de la casa, dispone tablillas, cálamo, luz, envía a todo el servicio al interior y él mismo dispone su espíritu, ojos, mano para la escritura, de modo que su imaginación no se desmandase y se abriese al sonido de fantasmas y a miedos sin sentido. Plinio, Epístolas 7:27. Las apariciones también suelen presentarse durante un sueño con el objeto de reclamar venganza por su muerte. Por su parte, el político, filósofo, escritor y orador romano Marco Tulio Cicerón también nos participa de su diálogo sobre la adivinación, una historia acontecida en Grecia, la cual les comparto a continuación. Una vez, dos tipos de Arcadia, que eran amigos íntimos, hacían juntos un viaje y llegaron a Mégara. El uno se dirigió a una posada y el otro a casa de un anfitrión que él tenía. Cuando, ya cenados, estaban reposando, entrada la medianoche, al que estaba con su anfitrión, le pareció en sueños que el otro le solicitaba que acudiese en su ayuda, porque el posadero se disponía a asesinarlo. Se levantó inmediatamente, aterrado por el sueño. Después de recapacitar y considerar que no había que conceder importancia alguna a una visión, volvió a acostarse. Entonces le pareció, mientras dormía, que la misma persona le rogaba que, ya que no había acudido en su ayuda cuando aún estaba vivo, no consintiese que su muerte quedase impune, que, una vez asesinado, el posadero lo había arrojado a un carro y le había echado estiércol encima. Le pedía que por la mañana se colocase junto a la puerta antes de que el carro saliera de la población. Verdaderamente conmovido a causa de este sueño, se apostó por la mañana junto a la puerta y, presentándose ante el boyero, le preguntó qué había en el carro. Aquel huyó aterrado y se desenterró el cadáver. Una vez revelado el asunto, se castigó al posadero. Cicerón de Diviniatone 1:27. Cerca del Coliseo, junto a los restos del templo del emperador Claudio, se reporta que se ve una mujer cubierta en un vestido blanco, con los brazos adornados de joyas y una diadema en los cabellos.
en busca de un incauto amante. Se trata de Mesalina, tercera esposa del emperador Claudio, 30 años mayor que ella. La joven mujer, insatisfecha de su vida matrimonial, comenzó en una carrera desenfrenada de adulterios en los burdeles de la ciudad, según los testimonios de los historiadores Suetonio, Tácito y Juvernale. Toda la ciudad conocía la conducta escandalosa de Mesalina, excepto Claudio. Al enterarse, el emperador decretó su muerte a manos de un tribuno militar, Nerón Claudio César Augusto Germánico, 37 a 68 después de Cristo. El emperador Nerón, al sentir que el Senado no lo reconocía, huyó de Roma y cuando casi lo capturaban, intentó suicidarse, pero acobardado se abalanzó sobre la espada de su secretario Epafrodito y murió de esta manera. Su sepulcro se situó en el centro de la Piazza del Popolo y sobre su tumba se plantó un nogal. Se afirma que sus restos, debido a su maldad, empezaron a atraer a espíritus y demonios que bajo la apariencia de cuervos generaron gran calamidad entre la población. Para ahuyentar a las aves, en el año 1099, el Papa Pascual II dio la orden de talar el árbol, desenterrar sus huesos, quemarlos y sus cenizas fueron arrojadas al Tíber. En su lugar se erigió la Basílica de Santa María del Popolo. Se dice que su espíritu vaga a menudo en torno de la piazza, asustando a la población. Beatrice Cenci, 1577-1599. Se estima que el fantasma más famoso de Roma es el de Beatrice Cenci, joven noble cuya historia ha inspirado a pintores y poetas. A ella y su familia le tocó sufrir la violencia de un padre quien la obligó a vivir bajo su control. Aun cuando todos conocían cómo era Giacomo, la denuncia no tuvo ningún éxito. La situación llegó a tal punto que Beatrice, Lucrecia, la segunda esposa de su padre, sus hermanos Giacomo y Bernardo, el castellano Olimpio Calvetti y el herrero Macio de Fiorán planearon matarlo. Giacomo se encargó de adormecerlo, suministrándole opio mezclado en una bebida. Esto hizo que perdiera el sentido. Marcio le cortó las piernas, mientras que Olimpo le golpeó el cráneo y atravesó la garganta con un clavo y un martillo. La idea era mostrar que la muerte se había producido de forma accidental, pero fueron descubiertos y mediante la tortura lograron la confesión del hecho, recibiendo la condena de ejecución que se llevó a cabo el 11 de septiembre de 1599. Según se conoció posteriormente, el cuerpo de Beatrice reposaba en el cementerio de San Pedro en Montorio, en un sitio sin identificación debido a su sentencia de muerte. El caso es que Beatrice no descansó en paz y hay quien jura haber visto al fantasma de la joven caminando hacia adelante y hacia atrás en el puente que conduce a Castel Sant'Angelo, portando su cabeza en una mano. La Pempacchia, 1592-1657. En la Piazza Navona vivió y prosperó Donna Olimpia Maldicini Paclin, más conocida como la Pimpiaccia. Proveniente de una familia modesta, se casó en segundo matrimonio con Pampilio Pampil, hermano del cardenal Giovanni Battista, futuro Papa Inocencio X.
Su cercanía al pontífice le permitió ejercer gran influencia sobre él, lo que le permitió acumular grandes riquezas y poder. Su fortuna terminó el 7 de enero de 1655, día en que murió Inocencio X. Tomó sus riquezas y huyó en un carruaje. Cada 7 de enero, su fantasma es visto transportándose a bordo de un carruaje en la Piazza Navona y el Ponte Sisto, rumbo a Trastevere. Constanza Conti de Cupis, siglo XVII. Constanza Conti de Cupis es otro célebre fantasma que con su belleza hace presencia en el Palazzo Tussimei, pero se le distingue por la perfección de sus manos. En virtud de ello, el artista Bastiano quiso hacer un molde de yeso de sus manos para preservar en su taller en la Vía dei Serpenti y permitir la admiración de los romanos por esa particular pieza. Cuenta la leyenda que un fraile, admirando la belleza de aquellas manos, enunció: la dueña de estas manos las perderá muy pronto. Al enterarse Constanza de esta afirmación, llena de pánico, ordenó que se destruyera el molde. A partir de ese día, nunca más salió de su casa buscando que la predicción no tuviese lugar. En cambio, se dedicó a las labores hogareñas, entre ellas al bordado, pero aún así la tragedia llegó. Un día, mientras realizaba una labor de tejido, se pinchó un dedo con una aguja oxidada y la pequeña herida le produjo una infección por tétano. A pesar de los cuidados que se le prodigaron, la infección progresó. La herida terminó agravándose y se convirtió en gangrena, lo que llevó finalmente a la amputación del miembro. Esta medida heroica no fue suficiente para salvarle la vida, pues la infección invadió todo el cuerpo, llevando a Constanza a la tumba pocos días después. Se cuenta que desde entonces, cuando sale la luna e ilumina la noche y las ventanas del antiguo palacio, se puede observar tras los cristales de una ventana la forma pálida de la perfecta mano de Constanza. Cagliostro y Lorenza Feliciani. Giuseppe Balsamo fue un afamado, ambicioso aventurero y ocultista del siglo XVIII, que nació en Palermo, Italia, hacia 1743. Adquirió gran notoriedad en la alquimia, la magia, la astrología, la masonería y la medicina, además de que se atribuía a sí mismo la supuesta capacidad de realizar curaciones milagrosas. Fue igualmente un falsificador y estafador a las grandes jerarquías de la época, especialmente a la Vaticana. Era mejor conocido como Alessandro, conde de Cagliostro. Viajó extensamente por Europa, ganando en este periplo seguidores y detractores. Embaucó a la hermosa joven Lorenza Feliciani, a quien hizo su esposa, colaboradora y fiel seguidora, quien lo acompañó en sus viajes esotéricos. La pareja es hostigada por la Iglesia y las autoridades seculares que están enteradas de sus actividades. Regresan a Roma en 1789. Lorenza presenta una querella en contra de su marido, acusándolo de una variada suerte de infracciones: malos tratos, magia, estafa, charlatanería, seducción y herejía. Cagliostro cae en manos de la Inquisición romana, recibiendo como condena la pena de muerte, la cual se le conmuta por cadena perpetua. Encerrado en el Castel Sant'Angelo, logró escapar desapareciendo misteriosamente. Recapturado, fallece 4 años más tarde. Por su parte,
Lorenza, ya liberada de cargos, es recluida en un convento y por siempre vivió con el remordimiento de las acusaciones contra Cagliostro. Cerca de la Piazza Farnese, en el Vicolo della Grotte, se suele ver el fantasma de Cagliostro llamando desesperadamente a su esposa. También se afirma que una mujer que cubre su rostro vestida de negro recorre el trayecto entre las calles Trastevere y la Piazza de España, donde permaneció cautivo Cagliostro. Se dice que es el fantasma de Lorenza, quien se lamenta desesperadamente buscando a su marido. Mastro Titta, verdugo en la Roma de los Papas, 1779-1869. Giovanni Battista Bugatti, mejor conocido como Mastro Titta. Corrupción del término maestro de justicia. Fue el verdugo oficial de los estados pontificios entre 1796 y 1864. Durante 68 años ofició como verdugo, siendo sus métodos favoritos la decapitación con hacha, golpes con maza o la horca, aunque también incluyó uno que otro descuartizamiento e incluso la guillotina. Se le atribuyen 514 ejecuciones. A consecuencia de su oficio, no era aconsejable que saliese de su hogar, salvo cuando cumplía alguna cita oficial. Cuando se le observaba en las calles llevando su túnica, capucha roja y sus armas, se tenía por claro que ese día se realizaría una ejecución. Se comenta que para hacer soportable y menos duro los últimos momentos terrenales del ajusticiado, les ofrecía rapé, tabaco molido y pulverizado, administrable por vía oral o nasal. Sus ropas, hachas y guillotinas manchadas de sangre se exhiben en el Museo de Criminología de la Vía Buonfalcone en Roma. Previo al orto, en la cercanía de Castel Sant'Angelo, suele verse a un extraño individuo de baja estatura, cubierto con un manto escarlata, apresurado en ir a cumplir su misión. Esto es todo por hoy. Espero que estés pendiente del próximo episodio. Por favor, suscríbete. Consultas e inquietudes cmontanovivas@gmail.com o visita mi web cronicasinexplicables.com.